Buenas tardes, estudiantes de medicina legal. Hoy es nuestra última clase y se refiere a patología forense. Como hemos estado viendo durante estas 4 semanas de clase, la medicina legal y forense tiene 3 clasificaciones. Como vimos inicialmente, la clínico médico legal, que es el área de la medicina forense que se encarga de la evaluación de personas vivas. La psiquiatría forense, que es la aplicación de los conocimientos de la psiquiatría a la investigación judicial y a la administración de justicia. Y hoy, nuestra última clase, nos referimos a la patología forense. En las morgues judiciales se examinan los cadáveres, se analizan las circunstancias y los antecedentes del fallecimiento. Se practica la necropsia y se realiza todas las investigaciones complementarias necesarias para determinar la causa de la muerte. Aunque la mayor parte de las actividades de patología forense se llevan a cabo en la morgue, la tarea no se limita al examen de los cadáveres y a la interpretación de los resultados de los análisis complementarios. También incluye la participación del médico forense en las diferentes fases del proceso de investigación criminal. Inicia con la investigación en el lugar del hecho, continúa con la correlación de los hallazgos de necropsia con la información disponible y finaliza con la presentación y sustentación de los hallazgos en la audiencia. La práctica de la medicina forense está directa e íntimamente relacionada con las ciencias forenses y la criminalística. Se entiende por ciencias forenses el conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de la materialización de la prueba a efecto judicial. Mediante una metodología científica, cualquier ciencia se convierte en forense en el momento que sirve al procedimiento judicial. El amplio concepto de ciencia forense abarca, además de la medicina forense, todas las áreas de conocimiento científico aplicado al ámbito forense. La afortunada conjunción de los mitológicos personajes, el sabio Esculapio y la justiciera Temis, han propiciado también la conjunción y el ejercicio simultáneos de las ciencias jurídicas y la medicina, en prácticas elevadas que constituyen ciencia y arte a la vez, resolviendo en recíproca colaboración los casos delictivos que requieren de sus respectivas intervenciones por mandato legal. Sin embargo, no hay que olvidar que esta ventaja que proporciona la técnica y la ciencia a la investigación judicial sobre la técnica de los delincuentes en muchas ocasiones tropieza con serios escollos resultantes del hecho de que los criminales luchan naturalmente contra sus perseguidores de una manera sucia y sin escrúpulos, mientras la policía científica incursiona por los dilatados e intricados caminos de la ciencia para dar solución a los complejos casos de su incumbencia. En cambio, los delincuentes, en su feroz instintividad y astucia, tratan de borrar las huellas del delito, procuran desaparecer el cuerpo de él, ya sea por inhumación clandestina, por incineración, etc., o bien recurriendo a la simulación o disimulación. Por ejemplo, cuando se suspende el cadáver de un sujeto que fue estrangulado para simular suicidio por ahorcamiento. En Panamá, el médico forense no es funcionario de la red de asistencia sanitaria ni brinda servicios de atención médica. Es un perito científico
que labora exclusivamente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El médico forense ejerce su especialidad solamente en el ámbito judicial y sus funciones son inherentes a la relación establecida entre el derecho y la medicina. El médico forense, en calidad de perito, actúa en las diferentes etapas de las investigaciones y procesos judiciales que adelantan tanto el Ministerio Público como el órgano judicial, especialmente en los casos penales y civiles. Aporta las pruebas científicas necesarias para demostrar o negar la comisión de un hecho punible. El médico ilustra a los investigadores y a los jueces sobre los aspectos técnicos y científicos del proceso. Por ejemplo, examina el cadáver de una víctima de homicidio en la escena del crimen, practica la necropsia, elabora el respectivo protocolo y expone sus conclusiones e interpretaciones de cómo sucedió el hecho a la luz de sus hallazgos. La muerte es la cesación o término de la vida. De acuerdo con el concepto actual, es la cesación total y definitiva de todas las funciones vitales. Se entiende como un proceso biológico en que termina el ciclo vital de cada individuo. En términos fisiológicos, llegamos al concepto de muerte como el último fenómeno biológico natural de un organismo, cuya involución senil puede decirse que comienza con el nacimiento. El lento caminar hacia la muerte va precedido de una serie de procesos regresivos de ciertos órganos, cuyo conjunto integra el llamado periodo senil o de la vejez. Como dijimos, la muerte en medicina es la abolición definitiva y permanente de las funciones vitales de un organismo. Paro funcional de la circulación, respiración, desaparición de las facultades activas, intelectuales, afectivas, instintivas. La muerte puede presentarse con mayor o menor rapidez, siendo en la mayoría de los casos de causas patológicas, aunque hay veces que ocurren en personas absolutamente sanas, sofocación, etc. Aún en las causas patológicas debemos estar sobre aviso de posible envenenamiento o traumatismo. En muchos casos forenses, debido al intervalo que transcurre desde el momento de la aparición de las manifestaciones relacionadas a la causa de la muerte y el momento mismo del deceso, se hace necesario conocer y diferenciar claramente los conceptos de causa inmediata y causas próximas de la muerte. La causa de la muerte es única, inmediata y fundamental. Cuando la lesión o enfermedad produce la muerte de manera inmediata, sin secuelas o complicaciones, por ejemplo, un disparo de escopeta con el cañón en la boca. La importancia de estos conceptos, causa inmediata y causa próxima, radica en que permiten establecer la relación causal entre el incidente original y la manera de la muerte, facilitando al investigador continuar la pesquisa como un caso de homicidio. Algunas veces es posible que ocurran eventos o complicaciones que pueden agregarse como factores contribuyentes, con causas, o como factores independientes al hecho, que no se relacionan con la causa de la muerte. El término paro cardíaco respiratorio es un ejemplo de mecanismo de muerte y no debe aparecer en un certificado de función, al menos que se precise por qué razón esa persona terminó en esa condición. Por mecanismo de la muerte también se entiende los eventos físicos terminales de la vida de un individuo, por ejemplo el atropello o la colisión.
El establecimiento de la manera de la muerte se hace tomando en consideración toda la información disponible, incluyendo los datos del lugar del hecho, los antecedentes médicos y sociales del difunto, los resultados de la necropsia, los informes de los análisis complementarios, los testimonios, declaraciones y demás diligencias y elementos probatorios aportados al expediente judicial. Al terminar la necropsia, el médico forense puede establecer la causa y solamente sugerir el mecanismo y la manera de la muerte, o sea, la etiología médico-legal. Si durante el proceso judicial se obtienen datos o pruebas adicionales, la manera de la muerte puede cambiar. La necropsia médico-legal también se llama tanatopsia o autopsia y consiste en el examen del cadáver y la apertura de sus grandes cavidades, craneana, torácica y abdominal, con el objeto fundamental de determinar la causa de la muerte. La necropsia médico-legal, también llamada judicial o forense, es la que realiza por orden del Ministerio Público, de un juez o de otra autoridad competente, los médicos forenses, oficialmente facultado para ello, con objeto de auxiliar a la Administración de Justicia, informándoles sobre las alteraciones orgánicas encontradas y causas que motivaron la muerte de un individuo. Este tipo de necropsia tiene su indicación legal en todos aquellos casos de muerte violenta o muerte súbita, cuando éstas adquieren caracteres de muerte sospechosa. Dispone el médico para su auxilio, cuando el caso así lo requiera, del gabinete de rayos X y de laboratorios para investigaciones químico-toxicológicas, anatomopatológicas, bacteriológicas y hematológicas. Antecedente obligado para la realización de la autopsia médico-legal, como antes dijimos, es la práctica del levantamiento de cadáveres, donde se conoce en muchas ocasiones la circunstancia en la que ocurrió el hecho. La información que suministra permite determinar acerca de las siguientes cuestiones en términos generales: causa médico-legal del hecho judicial, forma médico-legal del hecho judicial, es decir, orientar el diagnóstico entre homicidio, suicidio, accidente o bien determinar si es que se trata de muerte natural. Establecer la sucesión cronológica de las lesiones, es decir, establecer cuál fue primero y cuál es después cuando sean letales. Determinar el cronotanatodiagnóstico, o sea, estimar la época de la muerte. Informar sobre el trayecto de las lesiones, lo que ayuda a establecer la posición de víctima y victimario. Aportar datos que permitan estimar probabilidades de supervivencia después de que el sujeto recibió las lesiones que finalmente le causaron la muerte. Identificar en lo posible el tipo de lesión, tratando de establecer el carácter objetivo del agente vulnerable que la produjo, con el objeto de colaborar más ampliamente en la identificación del autor del hecho judicial. En todas estas circunstancias se recomienda la práctica de autopsia completa, criterio discutible en las condiciones de la práctica forense en países como el nuestro. Resulta improductivo y oneroso practicar necropsia académica completa a todos los casos que ingresan a las órdenes judiciales, considerando el progresivo aumento de la violencia y las serias limitaciones presupuestarias y de recursos humanos calificados. Se hace necesario establecer un mecanismo de selección de los casos que establezca cuándo debe practicarse una necropsia académica completa, un reconocimiento externo o la simple toma de muestras para prueba de laboratorio. Básicamente, la pregunta que debe responder el perito médico a concluir la necropsia son: ¿quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Quién es el difunto? Identidad del cuerpo del delito. ¿Cómo?
falleció, trauma, enfermedad o condición patológica, cuándo murió, tiempo de muerte, dónde, sitio del evento o del deceso y por qué, análisis psiquiátrico, psicológico y criminológico del caso. En los lugares donde haya médico forense, se hará en todo caso la autopsia del cadáver con el fin de determinar la causa de la muerte. En estos casos, el dictamen médico forense será tan minucioso y pormenorizado como sea posible, ciñéndose en lo establecido en el artículo 2064 del Código Judicial. La disposición y donación de órganos y tejido procedente de los cadáveres están contempladas en normas sobre el trasplante de córnea en la nueva ley de trasplante de órganos y debe aplicarse con el conocimiento del médico forense, siempre y cuando no interfiera en los procedimientos periciales. Las autopsias deben hacerse en anfiteatros que tengan suficiente luz, que sean amplios, bien ventilados, cómodos para el trabajo, planchas y piso acondicionados para su fácil aseo. Un pabellón de autopsia debe tener cuando menos lo siguiente: anfiteatro para la práctica de la misma, depósito para cadáveres, acondicionado para la conservación de los mismos, sala de exposición, cuarto de aseo y vestuario, laboratorio para los análisis bacteriológico, químico y anatomopatológico, cuarto para guardar instrumentos y enseres, archivo, biblioteca, museo. El objeto de la necropsia, en síntesis, es saber la causa de la muerte, pero antes de autopsiar un cadáver, debemos comprobar los signos de la muerte real. Es nuestro deber practicar la autopsia, previa orden judicial, lo más pronto que nos sea posible. La ley marca dentro de las primeras 24 horas al fallecimiento. Si no somos diligentes, el proceso de putrefacción nos puede hacer perder datos valiosos. Por otra parte, en lugares en los que no se tenga anfiteatro acondicionado, los roedores pueden alterar las lesiones. En la práctica de la necropsia forense, debido a la falta de información sobre los antecedentes personales patológicos de los fallecidos, ya sea tuberculosis, meningitis, hepatitis, sida, etc., es imposible saber cuáles cuerpos son fuentes potenciales de contaminación biológica. Por lo tanto, resulta obligante considerar a todos los casos como probablemente infecciosos y tomar las precauciones necesarias dentro de la sala de necropsia. Para este propósito, existen normas locales e internacionales que deben ser parte de un programa institucional de bioseguridad para la práctica de la necropsia. Este programa deberá contemplar los siguientes principios básicos: prevención de heridas punzantes, cortantes y escoriaciones mediante la manipulación segura de agujas e instrumentos cortantes; protección de heridas existentes, lesiones cutáneas, conjuntiva y membrana mucosa mediante el uso de barreras adecuadas; prevención de la contaminación de la piel y de las prendas de vestir mediante el uso de barreras adecuadas y la práctica de lavado de las manos; control de la contaminación de la superficie de trabajo por medio de las medidas de limpieza y de contaminación; eliminación segura de los desechos contaminados; levantamiento del cadáver. Nunca debe de moverse o tocarse un cadáver hasta que el médico legista haya tomado datos necesarios. Deben estar presentes el agente del Ministerio Público y el médico legista y un fotógrafo. Se trata de una diligencia frecuente e importante que se lleva a cabo
generalmente en el lugar de los hechos, a requerimiento del Ministerio Público y con la intervención simultánea de los peritos de criminalística. Los progresos de la criminalística nos permiten estudiar e interpretar los indicios, las pruebas materiales que dejan siempre el culpable en el lugar del crimen, al lado del cadáver, encima o debajo de él. La investigación de esta huella reveladora representa el objeto esencial de lo que se llama observaciones en el lugar de los hechos. Habiéndose comprobado los signos de la muerte real, si ésta es reciente o no, y después de haber anotado todas las anomalías encontradas, falta de una oreja, de uno o más dedos, de una mano, de una pierna, etc. Señas particulares, tatuajes, estado de la dentición, complexión, livideces, investigaciones microbiológicas, inmunológicas, así como luego de haber observado detenidamente los orificios naturales, hecho un examen cuidadoso de los órganos genitales y de haber tomado estatura, perímetro, etc., se abren los cadáveres. El examen de los vestidos y de las ropas representa siempre un tiempo importante del peritaje médico legal. Son ellos los testigos más seguros de la mayor parte de nuestros actos y de los acontecimientos a los cuales asistimos, registrando en su superficie pliegues o trama de sus tejidos, huella u otros indicios que sobreviven a los hechos. De tal manera podemos observar datos: 1. Para la identificación de la víctima. 2. Para conocer circunstancias y condiciones del accidente o del crimen. 3. Precisar la naturaleza del arma que sirvió para producir la muerte, el número de golpes o disparos, etc. Autopsia virtual. La autopsia virtual es el procedimiento que valora alteraciones cadavéricas utilizando las técnicas de tomografía y resonancia magnética y radiología. Se obtienen imágenes tridimensionales identificando las lesiones y el agente que las produce, estableciendo la causa de la muerte. Se emplea poco debido al elevado costo de los equipos que se utilizan. Posiblemente se utilizará más durante este siglo. Se puede utilizar como complemento de la autopsia tradicional o independientemente. Algunas de las ventajas de la autopsia virtual en una investigación criminalística es que preserva las pruebas sin tener que abrir el cadáver con un bisturí, al contrario del método tradicional. Se puede utilizar en caso de que los familiares no autoricen los métodos rutinarios o cuando la costumbre religiosa, como ocurre en la religión judía, prohíbe abrir a la persona una vez fallecida. Las muestras se envían al laboratorio con su correspondiente hoja de solicitud de análisis toxicológico y con el formulario de cadena de custodia. De ser necesario, se adjunta copia del informe de autopsia, de informe clínico, datos obtenidos de entrevista a los familiares o conocidos y en general elementos que aporten información sobre el caso y que sean relevantes para la orientación del análisis e interpretación de los resultados. El formato de protocolo de necropsia usado en los hospitales no es útil para la práctica forense. Este formato está diseñado para aclarar procesos patológicos, enfermedades y proveer datos para la correlación clínico-patológica. El protocolo
de uso forense debe ser diferente al de uso hospitalario, ya que es una prueba pericial dirigida a los investigadores, policía, abogados y a aquellos que administran justicia, jueces, no a médicos de un servicio hospitalario. En el hospital, la necropsia es el epílogo de las investigaciones médicas. En cambio, la necropsia forense será en plena investigación judicial y en algunos casos, inclusive, es el primer paso de este tipo de investigación. Los datos iniciales de la investigación médico-legal pueden ser incompletos e inclusive equivocados, ya que se trata de un proceso dinámico que puede variar con la aparición de nuevas pruebas policiales, resultados de laboratorio, etc., que obliguen a cambiar la interpretación de los datos registrados. Es por eso que el protocolo de necropsia debe ser un documento completamente descriptivo y objetivo que permita varias interpretaciones a medida que surge información adicional. El diagnóstico de la muerte, en la mayoría de los casos forenses, es obvio, dada la naturaleza de los traumatismos que presenta el cuerpo. De existir alguna duda, el médico deberá evaluar la posibilidad de que aún persistan signos vitales, en cuyo caso deberá solicitar la atención de emergencia para esa persona. El tiempo de muerte, tanatocronodiagnóstico, debe ser establecido en base a la evaluación de los fenómenos cadavéricos. Si se trata de un caso reciente, la temperatura corporal, el desarrollo de la rigidez y las características de la hipostasis ayudan a establecer un intervalo aproximado. En el caso de los cuerpos putrefactos, es recomendable referirse a ello en términos de putrefacción incipiente, moderada y avanzada. El intervalo de tiempo establecido debe ser lo suficientemente amplio, no solo como una forma de actuación defensiva del perito, sino sobre todo como un acto de prudencia y reconocimiento de la dificultad de establecer con certeza el momento de la muerte. La movilización del cadáver y la alteración de ropas y prendas de vestir debe ser mínima. Al médico forense le corresponderá informarse de las circunstancias e incidencias del hecho, ubicar el cuerpo en el sitio, describir su postura, constatar los signos de muerte, describir la apariencia corporal, características generales, prenda de vestir, joya, mencionar la presencia o ausencia de sangre y su estado de coagulación o de otras manchas en la ropa y o en el cuerpo. Describir los fenómenos cadavéricos, los signos de antropofagia cadavérica y la presencia de larvas o insectos. Describir las lesiones y las heridas. Comunicar a los responsables de la diligencia sus conclusiones sobre las causas, la etiología médico-legal y el tiempo de la muerte. Vigilar que el cuerpo sea colocado correctamente en la bolsa para cadáveres respetando los principios del sistema de cadena de custodia. El examen debe practicarse con el debido respeto para el difunto, tomando en consideración que generalmente están presentes familiares, amigos y algunas veces los medios de comunicación.